Hola a todos y todas, feliz de estar aquí con ustedes nuevamente en otro Expreso con Iris, un espacio exclusivo de YouTube. Quisiera en primer lugar invitarlos a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita para que puedan recibir el material que voy colgando semana a semana. En segundo lugar, quiero agradecerles infinitamente por estarse conectando conmigo en este espacio que pretende traer muchos elementos de salud mental y del comportamiento para que los pongamos en discusión, para que hagamos análisis y para que entendamos un poco más estos temas de la salud mental desde una visión muy especial, no desde el estigma, sino desde el conocimiento y desde el aprendizaje de una cantidad de cosas que pueden de pronto ayudarnos a tener una vida más plena, más saludable, con mayor bienestar. En el día de hoy vamos a seguir hablando de los trastornos de personalidad, porque los trastornos de personalidad realmente son importantes. Acabamos de terminar el tema de los trastornos de personalidad clasificados dentro del grupo A, que como vimos eran el esquizoide, es la persona desvinculada, desapegada totalmente. Tenemos el paranoide, la persona que piensa que le quieren hacer daño, y el esquizotípico, que es este trastorno donde el individuo tiene gran malestar de acercarse a los otros y tiene ciertas características que lo hacen ver como una persona muy excéntrica. En el día de hoy voy a dar una introducción acerca de los trastornos de personalidad del grupo B para que en la semana próxima comencemos a hablar uno a uno de ellos. Sin más preámbulos, pues comencemos con este tema. Podríamos decir que todos los trastornos de personalidad son maneras de pensar y de comportarse profundamente arraigadas, estables, rígidas, que pueden afectar de gran manera las relaciones interpersonales, el bienestar mental de la persona que los presenta, y sabemos pues que hay una gran variedad de estos problemas interpersonales que se dan debido a estos trastornos de personalidad y se dan muchos síntomas y a veces de alguna forma estos pacientes no llegan a la consulta por su cuadro o por su trastorno de personalidad. Llegan debido a consecuencias como son disfunciones de pareja, de pronto problemas como depresión, como consumo de sustancias psicoactivas, y cuando se hace el análisis nos damos cuenta que estamos frente a un problema, estamos frente a un trastorno, porque como les repito siempre, todos tenemos rasgos de personalidad que nos definen, que nos hacen únicos, irrepetibles, pero esos rasgos son funcionales, permiten que nosotros tengamos un desarrollo en diferentes áreas, que tengamos un nivel de vida, que tengamos la posibilidad de relacionarnos adecuadamente con los demás. En el caso del trastorno de personalidad estamos hablando de una enfermedad, de un trastorno psiquiátrico que de alguna manera va a generar en el individuo grandes dificultades, un problema en su funcionamiento global y un daño en su calidad de vida y, ¿por qué no?, también problemas interpersonales. Entonces, con base en las similitudes que tienen ciertos trastornos de personalidad, ciertas características que comparten, los especialistas han dividido dichos trastornos, que son 10, ¿no?, los que en este momento acepta el DSM-5, en 3 categorías, o sea, en 3 grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. En esta oportunidad, pues vamos a empezar a hablar un poco de los del grupo B. A pesar de que los trastornos del grupo B llaman muchísimo la atención porque frecuentemente se representan en los medios, en las películas, en diferentes situaciones sociales. Estos trastornos causan bastantes estragos en las relaciones interpersonales. Son los trastornos de personalidad menos comunes de acuerdo a los estimados por el DSM, y se caracterizan ¿por qué? Se caracterizan porque en general vamos a ver mucho dramatismo. Hay manipulación, hay una alteración en la expresión de las emociones. Suelen ser personas impredecibles muchas veces. Vemos cómo en comparación con el grupo A
En el grupo A veíamos que se caracterizaba por comportamientos raros, extraños, erráticos, mientras que los trastornos del grupo C, que veremos más adelante, se caracterizan por comportamientos temerosos, comportamientos ansiosos. Entonces, dentro de los grupos hay una superposición importante entre los trastornos. También pueden haber superposición entre los grupos, pero es muy frecuente que dentro de un mismo grupo un individuo pueda presentar bastantes rasgos, o sea, rasgos que definan un trastorno de personalidad, por ejemplo, narcisista, pero que también pueda tener rasgos de personalidad histriónica, ¿verdad? Entonces, dentro de estos trastornos de personalidad del grupo B, como les digo, que han estado clasificados taxonómicamente en el DSM-5, podemos mirar que estos pacientes pueden clasificarse en el trastorno limítrofe de la personalidad, que puede tener grandes cambios de humor, una dificultad para poderse definir, ¿no es cierto? Muchas veces sienten que no saben a qué pertenecen, son bastante complejos. El paciente limítrofe se asocia también a grandes dificultades, como veremos más adelante, sobre todo intentos de suicidio, problemas intrafamiliares, dificultades en su desarrollo, dificultades amorosas, etc. Tenemos también el trastorno histriónico de la personalidad, que es el paciente dramático que quiere llamar la atención, este se comporta de muchas maneras con el fin de ser atendido, de ser querido, de ser aceptado, ¿verdad? Y también tenemos el trastorno antisocial de la personalidad, que es pues claramente que se ve en todas estas películas de asesinos seriales y todo, personas que tienen grandes dificultades porque no logran conectar con las emociones ni de ellos ni de los demás, que todo lo que hacen lo hacen sin contar con el otro, que son verdaderos depredadores en muchos sentidos. Entonces, fíjense que hay varios, todos estos que están en este grupo, que son 4, son los que vamos a contemplar en la próxima oportunidad. Entonces, en el grupo B vamos a ver, tenemos el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno limítrofe de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad. Les decía que a veces un paciente que tiene un trastorno narcisista puede tener rasgos de un paciente que tiene un trastorno antisocial. Entonces a esos narcisistas les pueden llamar narcisistas malignos, porque además de tener esos rasgos fuertes de narcisismo, tienen también algunos rasgos que donde no consideran al otro como un interlocutor válido, donde se aprovechan de las otras personas, donde las otras personas son simplemente medios para que ellos obtengan sus cosas y no les importa el sufrimiento y no saben leerlo, no les interesa sino su propio bienestar. Entonces esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta. Bien. El trastorno antisocial de la personalidad es el más temido, ¿no? Del que se han sacado más películas y más cosas. Describe un patrón de comportamiento en que el individuo viola regularmente los derechos emocionales, físicos de las demás personas. Esta persona suele ser muy arrogante, suele ser muy imprudente, no tiene remordimiento, no tiene culpa, aunque le causa daño a donde va, a las personas, y su índice estimado de prevalencia en la población es entre el 0.2 y el 3.3%. Tenemos el trastorno de personalidad limítrofe. En el trastorno de personalidad limítrofe vamos a ver que se caracteriza por una inestabilidad crónica del humor. Tiene un comportamiento inestable. Tiene gran dificultad para mantener relaciones interpersonales. Va del odio al amor. Un día te ama y otro día te aborrece. Con frecuencia tiene mucho miedo a ser abandonado.
y hay instancias donde él se autoagrede y tiene riesgo de presentar comportamientos suicidas. Se cree que este trastorno afecta a entre el 1.6 y el 5.9% de los adultos y se ha visto definitivamente que es más frecuente en las mujeres. Entonces aquí lo importante, piensen en el paciente que tiene una inestabilidad, un comportamiento errático y grandes dificultades para conocerse, de conocer sus límites y problemas por el miedo intenso al abandono. Esto genera grandes conflictos y grandes problemas interpersonales y de pareja. También tenemos el trastorno histriónico de la personalidad, pues estas personas suelen ser muy llamativas, son muy egocéntricas, solamente piensan en ellas, todo el tiempo andan buscando atención. Las personas las tienen al lado es para que les rindan pleitesía y pueden comportarse o vestirse de maneras muy seductoras, muy inapropiadas, muy llamativas, son muy bullosos. Caminan fuerte, hablan duro, son dramáticos y suelen mostrar sus emociones extremas en público. Con frecuencia, pues esto les va a traer problemas en sus relaciones porque ellos no saben distinguir, de pronto no son cuidadosos y no son prudentes a la hora de introducirse dentro de un grupo de amigos. Hacen amigos con mucha facilidad, pero no lo saben conservar. Se cree que este trastorno afecta más o menos al 2% de la población. Y tendríamos el trastorno narcisista de la personalidad, el último de este grupo, que se cree que afecta del 1 al 6% de la población. Se caracteriza por unas ideas de grandiosidad, se creen muy importantes, muy valiosos, muy conocedores de todo, tienen una gran necesidad de admiración excesiva. Ellos no quieren amigos, ellos quieren fans, personas que todo el tiempo los adoren, que les rindan pleitesía. Tienen gran falta de empatía, no se logran conectar fácilmente con la gente y tienen comportamientos bastante manipuladores. Suelen ser egocéntricos y suelen ser bastante demandantes. Alguien que tiene un trastorno de este tipo puede causarle mucha angustia a quienes se asocien con él. Entonces, podemos ver que estos 4 trastornos de personalidad suelen ser bastante reconocidos porque hay muchos personajes en las películas, en las novelas, donde vemos estos comportamientos como tan extremos, ¿no? Tan explosivos, tan inesperados y de alguna manera pues generan muchísimo temor, ¿verdad? ¿Quién no se ha visto? Mucha gente se habrá visto la serie de por ejemplo, ¿cómo se llamaba este asesino serial que era muy Dexter? Que era un asesino en serie de asesinos en serie, ¿no? Y aquí las personas que puedan verla se van a dar cuenta cómo han dibujado súper bien este tipo de personalidad en el personaje, ¿verdad? Bueno, entonces es una invitación a los que tengan tiempo y les gusten las series. En este momento hay una nueva temporada, pero suelen ser, como les digo, muy, muy llamativos. Bien, entonces, una de las cosas que les quisiera yo decir es que realmente el índice de prevalencia combinado, o sea que se presente en uno o varios, sí se pueden presentar juntos, ¿no? Es decir, se pueden presentar manifestaciones de un trastorno y también manifestaciones del otro trastorno. Este índice de prevalencia combinada la están estimando en un 1.5%, de acuerdo pues al DSM. ¿Pero qué causaría los trastornos de personalidad del grupo B? La causa pues todavía no está completamente determinada, pero se cree que en cada uno la genética, ¿no? Las experiencias tempranas de la vida, o sea, el aprendizaje, y las influencias ambientales juegan un papel muy relevante. La genética está fuertemente implicada sobre todo en el trastorno antisocial de la personalidad
y el trastorno limítrofe de la personalidad. Tener parientes cercanos con cualquiera de estos trastornos pues aumenta considerablemente la probabilidad de que la persona lo llegue a presentar. A ver, una pregunta que siempre surge, ¿estos trastornos de personalidad del grupo B suelen ser peligrosos? En algunas ocasiones sí, pero no siempre, no necesariamente. Podrían llegar a serlo si la expresión de dicho trastorno es muy fuerte y si da en un ambiente en donde pueda esta persona manipular o llegar a dañar a las personas, donde de pronto sea un ambiente propicio para que se desarrolle este trastorno, ¿verdad? Algunos trastornos de personalidad causan principalmente angustia en el paciente sin necesariamente dañar a otros. ¿Sí? No necesariamente tener un trastorno de personalidad del grupo B quiere decir que voy a dañar a otra persona, mientras que otros trastornos producen frustración a los demás y no van a generarle daño serio. Sin embargo, hay algunos casos, sobre todo el trastorno antisocial de la personalidad y algunos trastornos narcisistas, donde la falta de empatía del individuo podría llevar a violencia física, abusos emocionales y a situaciones limítrofes, bastante complicadas. Entonces, me gustaría mucho que se queden con la idea de que estos trastornos de personalidad del grupo B, al ser bastante, llamativos, pueden ser incluso de alguna manera casi que normalizados en el ambiente, porque a pesar de ser tan explosivos, estos individuos a veces tienden a ser seductores, a llamar la atención y se acercan a las personas inicialmente y las pueden llegar a atrapar, ¿verdad? Cuando se involucran en el amor, pueden ser amores altamente peligrosos porque es difícil manejarlos dentro de una relación de pareja. Es difícil manejar estos cambios de humor intensos, es difícil manejar una persona que todo el tiempo está queriendo llamar la atención, siendo infiel una y otra vez con el fin de ser aceptada, comportarse de manera errática, mentir, robar, esconderse, engañar, como lo haría un paciente con un trastorno antisocial. Entonces aquí es una invitación para que empecemos la próxima semana a hablar de estos trastornos del grupo B y voy a comenzar con el trastorno narcisista de la personalidad. Vamos a hablar las características, cómo se manifiesta, cómo identificarlo, cuáles son los riesgos de estar junto a una persona con estas características y así seguiremos hablando uno a uno de estos temas. Si tienen algunas preguntas, algunas inquietudes que me quieran hacer para el próximo programa, pues por favor déjenmelo y háganme los comentarios, cuéntenme cuáles han sido sus experiencias con estos trastornos de personalidad, si han estado involucrados con alguien que tiene estas características para que podamos complementar lo que voy a ir hablando la próxima semana. Un abrazo gigante, no se olviden, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y no olviden dar me gusta si el contenido les ha gustado. Hasta pronto.